Rade nuevamente, ¿cómo les va la vida? ¿Qué cuentan? Hoy me he encontrado con algo muy divertido, la verdad que este mundo no para de emanar circunstancias como para que uno se canse de hablar, o sea, podés hablar y hablar y hablar de las circunstancias que uno observa en este mundo y no hay fin, ¿no? Principalmente cuando tenés algún tipo de base filosófica, como los Vedas, que abarcan tanto conocimiento, ¿no? Y claro, después es que le pasa a cualquiera que empieza a investigar en los Vedas y después empieza a dar una observación de lo que pasó en Occidente, decís, wow, man, no te enterás de nada, es alucinante ver las carencias que siempre han tenido desde tiempo inmemorial, ¿no? Desde el principio del todo en Occidente, ¿no? Cuanto más te distancias del Dharma, más está reflejada la ignorancia porque no tienen ni siquiera acceso al conocimiento básico. Miren, les voy a leer algo fascinante ahora y vamos a hacer un análisis de la paradoja de Epicuro, que era un filósofo griego del siglo 4 antes de Cristo. O sea, ¿por qué me río de esta parte? Porque por lo que viene, porque ¿de qué va la paradoja, no? La paradoja dice, ¿es que Dios quiere prevenir la maldad, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces es malévolo. Es capaz y desea hacerlo. Entonces, ¿por qué sigue surgiendo la maldad? Es que no es capaz ni desea hacerlo. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Es fantástico, la verdad, porque partamos de la base que acá hay una terrible confusión entre lo que es Dios, la suprema personalidad de Dios, el ser adorado como creador, controlador de todo lo que existe, ¿no? Y el individuo. Nosotros somos el individuo. Y al ser el individuo, Dios, en su magnánima inteligencia, nos creó con el libre albedrío. O sea, lo cómico de todo esto es que según los Vedas ni siquiera hubo una creación de nosotros como individuos, sino que siempre existimos a la vez que Krishna, la suprema personalidad de Dios, siempre existió. Lo que nosotros tenemos en el condicionamiento de la materia es una amnesia abismal de nuestra realidad como seres eternos. Y Dios no tiene amnesia, Él sabe quién fue siempre. Entonces, ¿qué sucede? En su gran inteligencia dijo, es muy práctico que todos y cada uno de nosotros tengamos este tema, ¿no es cierto? En realidad, otra vez, yo mismo incurro en el concepto, ¿no? Es fantástico ver cómo nos condicionamos. Él no dijo, así sucedió, así es, siempre fue. La libertad, el libre albedrío, es lo que hace con que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Es como si tú tuvieras una novia, un novio, y lo fuerzas a que te diga te amo. Al forzar a la entidad a generar una emoción falsa a través de tu fuerza, ¿no? Que sería la tortura. Estás forzando que la otra persona manifieste algo que no tiene. O que tal vez tiene, pero no quiere manifestarlo porque no es el momento correcto. O porque no es el momento que así lo siente. Por ende, vos lo estás forzando, vos la estás forzando a que diga algo que no es el momento apropiado. De la misma manera, la suprema personalidad de Dios y nosotros tendríamos que entender que no hay necesidad de forzar las relaciones. Él nos da, otra vez nos da, tenemos el libre albedrío de decidir qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Y Él disfruta de nuestro libre albedrío al punto de que nos deja actuar como nosotros nos dé la gana, al punto de
tomar las decisiones que nos llevan para el lado de los tomates generalmente. Como humanidad es solo abrir un poco la ventana y te das cuenta. Bueno, yo no, porque tengo árboles, ¿no? Entonces está todo perfecto, funcional. Como un árbol debe funcionar, funciona. El ser humano es el único que no funciona como debería funcionar. ¿Por qué? Porque hace todo en contra de sí mismo. Entonces, el ser humano, el alma, cuando se sitúa en la verdadera posición de alma, su instinto natural lo predispone a conectarse con la suprema personalidad de Dios desde una manera amorosa y auténtica, porque es su naturaleza. ¿Ok? ¿Por qué estoy explicando todo eso y qué tiene que ver la paradoja de Epicuro con todo esto? Porque cuando nosotros tomamos nuestras decisiones que nos llevan para el lado de los tomates, lo que sucede es que generamos karma. El karma es algo muy fácil de entender si uno entiende un poquito o estudia un poquito el Bhagavad Gita. Si ustedes buscan un poco en mi canal van a ver que hice un seminario del karma, el cual se los voy a dejar pegado acá al final de este video, y también un poco del Bhagavad Gita, donde también se los voy a dejar pegado en este video. Yo me dedico a enseñar el Bhagavad Gita desde lo básico, para que entiendan los 5 puntos principales. Creo que cuando uno entiende esos 5 puntos principales del Bhagavad Gita, puede entender con facilidad la creación cósmica. El ser humano se entiende a sí mismo cuando entiende el Bhagavad Gita. Y los puntos principales a entender son 5. Esto es básico. No nos olvidemos que esto es el principio de todo este camino. Pero esos puntos 5 son Krishna, la suprema personalidad de Dios, la jiva, el alma individual, única, y su identidad, todo lo que implica, el condicionamiento, dónde está parado, cuál es la realidad eterna, cuál es la realidad momentánea. La prakriti, la energía material, tierra, fuego, aire, agua, éter, mente, inteligencia y ego falso. ¿Cuáles son las circunstancias que hacen que esta prakriti se manifieste y cómo nos condiciona? El kala, el tiempo dual o el tiempo eterno, ambos, cómo nos afectan, en qué momento estamos, en qué lugar situados en relación a ellos y todo lo que esto implica. Y el quinto, el chiquitín este, es el karma. El karma son las acciones que naturalmente tienen reacciones y son lo que nosotros habitualmente hacemos. Ahora bien, toda acción genera una reacción, por ende, toda acción va a tener un resultado, por ende, con respecto a cómo nosotros actuemos, tendremos un resultado. Y ahí es donde está la paradoja de Epicuro. Continúo, pero no, todavía no me meto en la paradoja. El tema principal a entender es que nosotros actuamos con la libertad de escoger. Y al usar el karma como parte práctica de las leyes de la naturaleza, Krishna nos deja esta libertad a piacere, ¿no? Como nos dé la gana. Ahora bien, de estos 5 puntos, el karma es el único que puede ser erradicado y debe ser erradicado, porque no es el punto de tener buen karma o mal karma. No, el karma son las cosas que nos atan a este plano material. Así que lo que hay que hacer es erradicarlo. ¿Y cómo se erradica? Metiéndose en un estado de conciencia puro, que es situarse en la realidad de nuestra identidad original, el alma. Somos un alma, no somos una mente, no somos un cuerpo, no somos una cuenta bancaria, no somos un cuerpo gordo, flaco, rico, pobre. Todas las circunstancias sociales de este cuerpo no tienen nada que ver con la realidad de nuestra alma. Mientras no estemos en el estado de conciencia del alma, que es Sat Chit Ananda, ¿no? Sat Chit Ananda significa Sat, eternidad, Chit, conocimiento, Ananda, felicidad, la composición del alma. Mientras no estemos situados constantemente en ese estado, no vamos a estar en la plataforma del alma y vamos a estar constantemente generando karma. Por eso que hay que erradicar el karma dedicándonos al servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. Más allá de todo esto, aquí es donde entra el tema que voy a explicar de la paradoja de Epicuro. Epicuro en todo momento plantea: Dios quiere prevenir la maldad. O sea, ¿qué tiene que ver Dios con la maldad? ¿Qué es la maldad?
La maldad es la carencia de bondad. Es como la oscuridad no existe. En el momento que no hay luz, la oscuridad se manifiesta. Entonces la oscuridad es la carencia de luz. La maldad es la carencia de bien o de buena conciencia o del Dharma. En realidad la maldad es un título que le han puesto a toda acción que nos distancia de nuestra realidad última, lo que realmente somos. Cuando nosotros actuamos en pro del karma, en pro de la satisfacción personal, material, con egoísmo, intentando simplemente ser personas que nos distanciamos de los demás por querer poseer, controlar y todo esto, nos estamos distanciando de nuestro propio Dharma, el Dharma de la naturaleza del alma. Entonces ese concepto no puede prevenir la maldad. Él ya nos dio las reglas. A ver, cada cual las hace lo que quiere. La regla del Dharma, el karma, el artha, el moksha, todo este tipo de patrones funcionan. Quieren entender cómo funciona el cuerpo humano. Estudien en la Ayurveda, quieren entender una arquitectura fantástica. El Vastu Shastra nos dio el conocimiento para todo. Cada uno tiene el libre albedrío de irse a ver pelotudeces en TikTok o leer el Bhagavad Gita. No es omnipotente, que tiene que ver la maldad con la omnipotencia. En este planteamiento él no entiende el karma. Seguimos. Es capaz, pero no lo desea hacerlo. Es malévolo. Él no entiende sobre ese concepto porque él no puede estar carente de sí mismo. Él es el Dharma personificado. Entonces él, al ser la suprema personalidad de Dios, no puede estar carente de sí mismo, que es el Dharma personificado. Es capaz y desea hacerlo. Entonces, ¿por qué sigue habiendo la maldad? Ahí está la respuesta. Ya vuelvo. Es que no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Ahí está el profundo nivel de la inconsciencia de su realidad eterna, en la de Epicuro, digo, ¿no? Vamos a quedarnos en el anterior. ¿Por qué sigue surgiendo la maldad? Por el libre albedrío. El libre albedrío que nos genera karma. Entonces, cuanto nosotros incrementamos nuestro karma, más nos distanciamos de la conciencia de lo que realmente somos y naturalmente actuamos desde el punto de vista de lo que en este plano consideramos maldad, que sería distanciados de la conciencia. ¿Entienden? Acá está el secreto, querido Epicuro. Te has olvidado de la realidad de que cada individuo en este plano es completamente libre de tomar sus propias decisiones. Así que vos, si querés hacer cualquier cosa, vas a poder hacer cualquier cosa. La ley del karma te va a reciprocar en relación a lo que haces. Es muy simple. Y si haces caca, vas a comer caca, amigo. Es muy simple. No hay dos. Si vos comés arroz, vas a ir al baño y va a salir lo que está relacionado al arroz. No bananas, porque cada acción genera una reacción. Entonces, el concepto, lo que acá se le perdió a Epicuro, es el concepto del individuo y su libre albedrío y la ley del karma. Toda acción implica una reacción. Para poder entender esto, les voy a dejar algo que es muy interesante. Tengo que buscarlo por 2 nanosegundos. Lo tengo en otro folder de la carpeta, pero explica claramente lo que implica. Es la parte de atrás de un libro que me encanta. Se llama Jaiva Dharma. No es literatura para personas que no conocen mucho el Dharma. Es una literatura hecha, acá lo tengo, por Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur es el maestro espiritual del maestro espiritual de Srila Prabhupada. Vendría a ser mi abuelo o mi bisabuelo espiritual. Que al punto de uno decirse, otro tema, el guru, ¿no? ¿Cómo que es tu maestro espiritual si abandonó el cuerpo hace mucho tiempo? Claro, cuando uno sigue las instrucciones de los maestros que las dejaron en las literaturas, está siguiendo a ese maestro y ese conocimiento se manifiesta en uno. Por eso es que es importantísimo leer el conocimiento que nos acerca a la trascendencia, debido a que cuando nosotros leemos el conocimiento védico estamos asociándonos directamente con las personas que estaban en ese estado de conciencia. Y como la conciencia tiene esa capacidad de contagiarnos, naturalmente empezamos a desenvolver una apertura mental hacia la trascendencia. O sea que liberamos la mente de las cadenas de este mundo material y podemos tener acceso al conocimiento, a la trascendencia. Vamos a ver algo que dice acá, que está relacionado, según lo que yo creo, en mi criterio,
porque está muy relacionado al tipo de alimento que tuvimos en Occidente en relación a nuestra capacidad de percepción, porque también eso es karma. Porque a algunas personas les llegan los Vedas y a otros no. Porque algunas personas tienen la oportunidad de tener un maestro espiritual y otros no. Porque algunas personas tienen la oportunidad de conocer todo lo que significa la cultura védica y otros no. Porque algunos grandes filósofos que fueron, pero famosísimos, Platón, Sócrates, Aristóteles, tipos de todo tipo, ¿no? Heidegger, Freud, qué sé yo, tantos, que tuvieron fama y prestigio por haber pensado. Nada más. Lo único que se dedicaron a hacer es pensar. Tenían un montón de dudas, no tenían respuesta y crearon respuestas desde sus perspectivas y se hicieron famosos, pero no entendían la realidad. Y acá lo voy a explicar los que les voy a leer. ¿Saben por qué? Porque da una descripción de lo que nos pasa a nosotros en Occidente, que siempre tuvimos el karma de estar distantes del Dharma. Y al estar distantes del Dharma, lo único que nos queda es la especulación. Intentar entender las cosas dentro del criterio más aceptable de nuestro conocimiento, el que tengamos a mano. O sea, como seres vivos, intentamos tener algún tipo de percepción de la realidad y nos agarramos de lo que podamos. Vamos a verlo. El libro se los recomiendo muchísimo, se llama Las funciones del alma o Jaiva Dharma. Jaiva es el alma, Atman, la Jiva. Dharma son las funciones. No es solo las funciones, sino es la naturaleza de sus acciones en el estado puro. O sea, vamos a leerle esto para que se den una idea. Había una charla, en el libro hay varias charlas entre grandes sabios. El Babaji Mahasaya dijo: gran alma, la religión eterna es una. No pueden ser dos o diferentes religiones. Todas las almas tienen una sola religión. El nombre de tal religión eterna es Vaishnava Dharma. No existe razón por la cual la religión del alma deba variar por causa de la raza, el lenguaje o la nacionalidad. Todos esos conceptos no tienen nada que ver con el alma. Raza, lenguaje, nacionalidad. Ten en cuenta que vos, yo, todos, por karma, nacemos una y mil veces hasta poder trascender el concepto material de la existencia. Por ende, no importa si hoy sos negro, blanco, chino, amarillo, japonés, lo que sea, rico, pobre, hablás cualquier ruso, arameo, lo que sea. Mañana, cuando te mueras, vas a nacer en otro lugar, en otras circunstancias, va a hablar diferente, va a tener otro cuerpo, todo diferente. Por eso que esto, al ser eterno, el Vaishnava Dharma, no se limita al concepto corporal. Corporal, raza, lenguaje, nacionalidad, cuerpo. La función natural de las almas es designada por diferentes nombres y por numerosas personas. La función natural de las almas. Función natural de las almas. Pero nadie puede crear una función diferente. Jaiva Dharma, o la función perteneciente al alma, es aquel amor espiritual puro que es inherente en la entidad fraccional e infinitesimal del Todo Supremo. Nosotros somos el alma, que somos infinitesimalmente parte y porción del todo. ¿Y qué dice del amor? La función perteneciente al alma es aquel amor espiritual puro e inherente, o sea, que nos acompaña constantemente. No hay un momento en donde el amor puro por la suprema personalidad de Dios haya dejado de existir en nosotros. Lo único que sucede es que estamos adormecidos y no lo estamos viendo, nada más. El Jaiva Dharma aparece en una forma pervertida al ser moldeado en diversas condiciones mundanas debido a que las almas han sido dotadas con una variedad de disposiciones mentales. Por esa razón, vamos a repetirlo de vuelta porque esto está fantástico. El Jaiva Dharma aparece en una forma pervertida al ser moldeado en diversas condiciones mundanas. ¿Qué significa? Toqueteado por gente que no tiene ni la más remota idea del conocimiento verdadero, fidedigno, los Vedas.
entonces manosean, ¿no? Manosean lo que podría llegar a ser un arte divino y lo transforman en lo que creen que es arte, pero no son más que manoseadores, como los grandes pensadores de Occidente. Almas. El Jiva Dharma parece una forma pervertida del ser moldeado en diversas condiciones mundanas debido a que las almas han sido dotadas con una variedad de disposiciones mentales. Ahí es donde está. Las disposiciones mentales son las herramientas con las cuales el alma manosea el Dharma y crea lo que su mente imagina que es el Dharma. Por esta razón, el estado puro de la función del alma ha sido designado como Vaishnava Dharma. O sea, que cuando nos situamos en lo que es la verdadera realidad del alma, nos situamos en el Vaishnava Dharma, en el Dharma eterno de lo que realmente somos. Las otras religiones, atento a esto, las otras religiones o todos los procesos que han sido inventados en Occidente y en Oriente también, porque hay de todo un poco, es simple. A ver, se los explico de una manera muy simple. ¿Por qué hay tantos catolicismos? Católico esto, católico el otro. ¿Sabes qué? Pepe y Juan se hacen católicos. Pepe y Juan tienen mucho poder y empiezan a tramitar con los grandes terratenientes y empiezan a matar a un montón de gente y le dicen: si vos no aceptás esto, yo te mato. La gente empieza a aceptar. Pepe y Juan llevan mucho tiempo teniendo mucho control, mucho dinero y muchos seguidores porque los forzaron a que los sigan. El día de mañana Pepe y Juan se pelean. Pepe se va por un lado, Juan se va por el otro. Pepe arma su castillito de generador de seguidores, fanáticos y dinero, y Juan arma el suyo del otro lado, y ahora son los dos seguidores del mismo logo que crearon para poder manipular a la sociedad. Jesús, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Mahomet, si quieren, también. Buda, puede ser otro. ¿Y qué hacen? Se dividen y empiezan a generar sus diferentes seguidores. Pepe le dice a los demás: Juan es un loco, no está bien. Y Pepe le dice a los otros: Juan y Pepe se van criticando y critican a los otros, y cada uno se van dividiendo y siguen la misma idea, pero separados. Entonces, ¿a dónde está la creación divina en todo esto? Son los egos del hombre lo que divide todo lo que es la realidad del Dharma eterno. Entonces, ellos tienen el deseo, porque tienen disposiciones mentales, ¿no? Y generan sus propias manifestaciones de la codicia. Pero esto está muy distante de ser el amor dormido que sigue estando en Pepe y en Juan, pero sigue estando dormido. Por esta razón, el estado puro de la función del alma ha sido designado como Vaishnava Dharma. Las otras religiones son puras en proporción al grado de Vaishnava Dharma que manifiesten. ¿Y cómo vas a saber qué grado de Vaishnava Dharma manifiestan, Epicuro? Con respecto a cómo estudias los Vedas, amigo mío. Si no estudias los Vedas, no puedes ni siquiera comenzar a imaginar lo que es la profundidad del Sanatan Dharma, del Jiva Dharma, de la naturaleza de la composición del alma, así como la naturaleza de su relación con lo divino y con lo material temporario, su condicionamiento, cómo liberarse del condicionamiento y todo lo que esto implica. Entonces, queridos epicuros de la vida, no crean que Dios tiene la culpa de absolutamente nada de todo lo que sucede. Comprenden que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio karma y que todos tenemos que responsabilizarnos del karma y actuar en condición de seres amantes de lo divino, para que de esa manera vayamos erradicando nuestro karma y de esta forma transformarnos en seres sagrados, seres divinos, porque eso es lo que generalmente nos hemos olvidado, lo que somos. Y es desde ahí que vamos a entender todo esto. Pero entender nuestro karma y nuestro libre albedrío es el principio de todo esto. Y todo lo que les dije, todo lo que hablé hoy, es solo el principio de empezar a abrir la puerta de lo que implica la trascendencia y todo lo que hay un poquitín más allá de haber entendido todo esto, que son tecnicismos básicos, pero que mantienen hasta el día de hoy a toda la sociedad confundida. Incluso en India las personas están empezando a comprar un montón de estupideces como esta, siguiendo
religiones occidentales que no tienen ni ton ni son y fueron creadas pura y exclusivamente para manipular a la sociedad. Es cuestión de empezar a abrir los ojos y estudiar la ciencia correcta, no la especulación hecha de manera tal que se pueda manipular a las sociedades. Esto es un hecho irrevocable. Investiguen, no me crean, investiguen. Espero les haya gustado, espero disfruten de este conocimiento que les trato de resumir en 20, 10, 15 minutos, no sé cuánto demorará el video. Y no se olviden que son 30 años de investigación profunda y vivencias que soportan todo este conocimiento. Dejen un me gusta, suscríbanse, compartan el video, comenten las opiniones, qué piensan ustedes de todo esto y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Rade, rade.